a una, eh, consejería sexológica para apoyarlas en esa transición o apoyarles con la transición. Si se detecta que la persona no es trans, porque también hemos recibido pacientes que van por otras condiciones, incluso hasta en brote psicótico, se envían a otras instituciones de apoyo. Y para personas que son trans o no binarios, que no tienen ningún problema de salud mental para iniciar una terapia hormonal, se envían directamente al área de endocrinología, en donde les hacemos una evaluación médica completa, les hacemos estudios de laboratorio y ahí ofrecemos las pruebas de detección para VIH, hepatitis B, hepatitis C y sífilis. Ojo, les ofrecemos la prueba, sin embargo, no obligamos a nadie a realizarse la prueba, ¿no? Y se les aclara que en caso de tener algún resultado positivo, es para ofrecerles un tratamiento oportuno, pero nunca para negar una terapia hormonal. También realizamos estudios de imagen para detectar alguna lesión maligna que pudiera contraindicar el uso momentáneo de la terapia hormonal. Si físicamente no hay ninguna contraindicación, previa a una firma consentimiento informado, se inicia la terapia hormonal en aquellas personas transgénero que tuvieran algún resultado VIH positivo, ya se envían al área de medicina interna e infectología para que inicien su terapia antirretroviral. Y en la parte hormonal se les da un seguimiento cada 3 meses el primer año y cada 6 meses a partir del segundo año. Estas son algunas de las imágenes de la clínica. Realmente es una población muy amigable con la que se puede trabajar de una forma adecuada, como la población general, son muy, muy cooperadores. Entonces, pues bueno, realmente es un espacio abierto para que puedan llevar sus tratamientos. Y bueno, también es importante mencionar que la población trans ha atravesado no una, sino 2 pandemias. Estamos viendo la pandemia por COVID y la pandemia por VIH. Entonces, tenemos razones suficientes para creer que la comunidad trans, se ha visto desproporcionadamente afectada por el COVID, ya sea por el virus, por la falta de atención médica, por la falta de proveedores, por problemas económicos, crisis económicas, perdieron sus trabajos, alto impacto político que ha tenido el, el virus. Incluso nosotros tuvimos que adaptarnos y empezar a realizar valoraciones o evaluaciones médicas en línea, ¿no? Pero afortunadamente nos pudimos acomodar bastante bien. En cuanto a cuándo iniciar una terapia hormonal, a más temprana edad, mejor. La edad ideal es cuando se inicia un Tanner 2, en donde se inicia apenas los cambios puberales y se logra bloquear una pubertad para evitar que esta persona trans o este adolescente trans desarrolle características sexuales secundarias. Les comparto esta imagen. Ellos son gemelos idénticos, en donde ella es una chica trans, donde se le bloqueó la pubertad adecuadamente. Y vean, a diferencia de su hermano gemelo, pues no desarrolló crecimiento acral, los arcos ciliares no son tan marcados, la manzanita de Adán, vaya, no creció de una forma tan marcada, incluso desde el cuello y el tórax se alcanza a percibir una estructura ósea y una estructura muscular prácticamente de una mujer, de tal forma de que si les ofreciéramos un tratamiento oportuno, estas personas podrían desarrollarse adecuadamente a lo largo de su vida e incluso pasar desapercibidas. El objetivo de una terapia hormonal es reducir o bloquear el nivel de hormona endógena para reemplazarlo por las hormonas sexuales del género deseado, y tratar, lo que hacemos es generar un perfil hormonal idéntico al de una mujer o al de un hombre, según la identidad de género del paciente, acorde a su edad. Estas son algunas de las presentaciones que hay. No me voy a meter mucho en el tema, pero bueno, realmente utilizamos en el caso de las mujeres transgénero el uso de un estrógeno y un antiandrógeno, mientras en el caso de los hombres transgénero utilizamos diferentes presentaciones de testosterona. Ahora, ¿qué pasa con esta carga de enfermedad en la población trans? Me di a la tarea de dar una revisión amplia en qué nos reportan en otros países y bueno, lo que se concluye es que la prevalencia de VIH en el mundo es de 19.1%.
sea, la mayoría mujeres transgénero. En países de ingresos medios o ingresos bajos, un 17.7%, y en países de ingresos altos reportan un poco más, de 21.6%. Mi impresión es que posiblemente estos datos no sean tan adecuados, debido a que, pues, no a toda la población trans se les hacen pruebas de detección, y posiblemente los países de ingresos altos son los que ofrecen más pruebas de detección y, por lo tanto, reportan una prevalencia mucho más alta. Otra parte de la carga de la enfermedad en la población transgénero es que, debido al estigma y al rechazo que perciben, sufren depresión. Vean cómo los hombres más del transgénero, más del 80%, mujeres transgénero más de un 70%, sufren de ansiedad, sufren de estrés postraumático, trastornos de alimentación, e incluso se ha relacionado con algunos trastornos del espectro autista, y tienen una gran posibilidad de sufrir o tener ideación suicida o intentos suicidas. Entonces, vean cómo realmente para las personas trans hay mayor posibilidad de vivir con VIH cuando han sido atacadas de manera sexual. Se estima que más del 12% de la población trans ha sido víctima de violencia sexual por su identidad de género. O sea, la mayoría pensaría que porque sufrieron violencia sexual se hicieron trans, y no, la realidad es que sufrieron violencia sexual por su identidad de género, tienen menor escolaridad, obviamente por el bullying deciden retirarse, eh, tienen menores ingresos. Esta estadística que estoy presentando obviamente es de Estados Unidos, hay mucho desempleo, y bueno, tienen mayor posibilidad. Ahora, en cuanto a qué hace que las mujeres trans tengan mayor riesgo de tener VIH. Anteriormente se había asumido a que el riesgo y la incidencia de VIH en las mujeres trans eran altos esencialmente porque tenían los mismos riesgos que los hombres homosexuales o bisexuales al tener relaciones anales receptivas sin protección. Sin embargo, en los últimos años ya se ha reconocido cada vez más que las mujeres transgénero no son hombres que tienen sexo con hombres, y que además de esto, sus redes sexuales y sus parejas sexuales son completamente diferentes a los hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, hay que llevar esto a una evaluación un poquito más adentrada, y tal vez empezar a hacer evaluaciones al tipo de parejas sexuales que tienen las mujeres trans. Y bueno, también ni siquiera se ha realizado una investigación muy parecida en el caso de los hombres transgénero. Si bien sabemos que los hombres trans y las personas no binarias tienen menor posibilidad que las mujeres trans de tener VIH, la realidad es que sus tasas de infección son más altas que la población general. Entonces, también en este caso valdría la pena analizar qué está ocurriendo con la conducta sexual de los hombres transgénero. En la experiencia que hemos tenido en la clínica, al momento de iniciar la terapia hormonal con testosterona, incrementa el apetito sexual, y también incrementa la necesidad de experimentar algunas prácticas sexuales que pudieran ser de riesgo, pero esto no está realmente estudiado. En la clínica, siempre les hacemos una historia clínica muy detallada de forma inicial, con el objetivo también de detectar personas que pudieran tener riesgo de desarrollar VIH y ofrecerles prevención. Entonces, lo que encontramos fueron algunos datos muy interesantes. Vean cómo las mujeres transgénero, la mayoría tienen atracción por hombres, un buen porcentaje, más del 30% realiza trabajo sexual. El número de parejas sexuales es muy diferente al de los hombres transgénero o al de las mujeres transgénero que no tienen VIH. También tienen mayor posibilidad de uso de drogas, de tener sexo sin protección, de tener alguna pareja de alto riesgo. Y también otro dato importante es el inicio de vida sexual antes de los 18 años de edad. Pero bueno, esto es solo un preliminar. Obviamente todavía no estamos analizando esta información para ver en qué podemos apoyar a mayor profundidad en la población transgénero. Hasta el 2019 también habíamos encontrado alguna detección de hepatitis C, hepatitis B, que es muy parecida a la de la población general, y actualmente pues tenemos tratamientos gratuitos y oportunos para hepatitis C. Tenemos prevalencias altas también en
En sífilis, por ejemplo, más del 15% de las mujeres trans en la clínica ha tenido alguna infección en algún momento de su vida por sífilis. Es, ¿Qué determinantes sociales son los que contribuyen a tener mayor riesgo en la población trans? Digo, ya vimos la parte de la conducta sexual, pero también hay determinantes sexuales. Y vean cómo la parte legal y la parte cultural tiene un gran peso. Es decir, está criminalizado el trabajo sexual, eh, el no reconocer la identidad legal, el marginarlos de una sociedad, el no tener unas normas adecuadas de convivencia, tener problemas también de salud mental y obviamente el rol receptivo en una relación sexual sin protección los condiciona a tener mayor posibilidad de desarrollar VIH. En la parte socioeconómica, es decir, los excluyen de oportunidades de trabajo. Tengo muchos pacientes que trabajan en, por ejemplo, como call center, que son lugares donde no son visibles, solo escuchan su voz, tienen un nivel educativo bajo, tienen parejas de alto riesgo, también tienen dificultad para la negociación con sus parejas o sus clientes para el uso del preservativo. Entonces, ese es otro problema de salud porque finalmente esa es su forma de obtener ingreso y deciden aceptar no utilizar el preservativo con tal de poder tener ingresos para sobrevivir. Y bueno, los servicios de salud, ya les había comentado que hay pobre acceso a los servicios de salud. Les comparto una experiencia que tuve con una chica trans en la consulta, que la mandé a un hospital de tercer nivel porque necesitaba una evaluación por un especialista. Cuando llega nuevamente a la consulta, le pregunto por su hoja de contrarreferencia y me dijo que ni siquiera pudo entrar al hospital porque el guardia de la entrada le dijo que hasta que no fuera vestida o vestido como un señor decente no iba a poder acceder al hospital. Entonces, tenemos que sensibilizar desde el guardia de la entrada, las asistentes médicas, trabajo social, laboratoristas, o sea, prácticamente todo el personal debe de estar sensibilizado para que tengan acceso a los servicios de salud, sufren de tratos abusivos, y bueno, también por otra parte, es evidente que tengan otras prioridades en su vida antes de buscar atención para detectar VIH, ¿no? Tienen otras prioridades como tratar de sobrevivir. Entonces, ya una vez que nosotros evaluamos en la consulta a las personas trans y los posibles factores de riesgo, les ofrecemos acudir al programa de PrEP, en donde, bueno, ya ahí les hacen una prueba de detección y evalúan si pudiera haber algún riesgo de alguna infección aguda. Si ese fuera el caso, pueden posponer 4 semanas el uso de PrEP y si no fuera el caso, se puede iniciar el PrEP. Sabemos también, un dato importante es que la vigilancia de PrEP se hace, uno de los parámetros que toman en cuenta es la función renal. Entonces, aquí la recomendación es que si tienes a una persona transgénero que no utiliza hormonas o que tiene menos de 6 meses en tratamiento hormonal, el, el aclaramiento de creatinina se realiza con la fórmula de Crocov y utilizas el sexo de nacimiento. Mientras que si tienes a una persona trans que ya tenga más de 6 meses en la terapia hormonal, vas a hacer tu estimación de filtrado glomerular por MDRD y vas a utilizar la identidad de género. ¿Por qué esta diferencia? Porque obviamente va a cambiar el nivel de masa muscular y eso va a hacer que también cambie el aclaramiento en cuanto a función renal se refiere. Muchas pacientes no quieren tomar PrEP porque tienen miedo a que no tengan efectos o que interfiera con la terapia hormonal. Entonces es importante explicarles que PrEP con terapia hormonal no provoca ninguna alteración clínica significativa. Los estudios que se han hecho, por ejemplo, con FTC o con FTD, en mujeres que toman estradiol y espironolactona, pues se ha visto que no han alterado los niveles hormonales y eso les da tranquilidad a las pacientes. También no se han determinado alguna asociación clínica significativa en la terapia hormonal en nivel de fármaco en comparación al PrEP.
Los únicos que realmente se han visto como afectados es cuando se utiliza tenofovir en tricitabina, en donde se ha visto que los niveles del antirretroviral reducen en un 42% en mujeres que utilizaron hormonales inyectables, que son hormonales de depósito. Sin embargo, ya en un estudio clínico se ha visto que no reflejan niveles plasmáticos que pueda tener alguna diferencia en cuanto a hombres o mujeres. Entonces, la realidad es que es recomendable utilizarlo. A lo mejor ahí lo que se pudiera evaluar a futuro es si es necesario incrementar la dosis de PrEP para mujeres trans que utilicen un hormonal inyectable y que no quieran suspender obviamente su terapia hormonal. Vemos también ya en estas aplicaciones que se utiliza para evaluar si hay alguna interacción con medicamentos, se lo pueden enseñar a los pacientes y vean cómo realmente en cuanto a PrEP no hay ninguna interacción farmacológica. Tenemos también obviamente barreras, ¿no? Y algunos facilitadores. Generalmente facilita el que las pacientes se adhieran al PrEP, el que tengan una salud sexual inclusiva, que los proveedores de salud, o sea, el médico o el consejero que esté en ese momento trabajando, sean personas competentes y empáticas, que tengan también materiales para promocionarlo. En la consulta he recibido pacientes que cuando les digo que pudieran ser candidatas a uso de PrEP, no saben ni lo que es, entonces hay que explicar, hay que hacer mayor difusión. La terapia hormonal también es un facilitador, es decir, las pacientes van buscando una terapia hormonal y bueno, ya una vez ahí es como un poco más fácil poder tener un apego al tratamiento porque van a estar yendo por sus terapias hormonales. Algunas barreras es que, bueno, a las mujeres trans obviamente no les gusta que los mezclen o los combinen con necesidades de los hombres que tienen sexo con hombres, que sientan desconfianza de los proveedores de salud, los que les comentaba que tienen miedo de los efectos adversos. También la percepción de riesgo es muy importante. He tenido pacientes que piden PrEP cuando realmente no tienen tanto riesgo y viceversa. Hay personas trans que tienen muchos factores de riesgo para contraer infección por VIH, pero no lo perciben de esa forma, creen que no tienen un riesgo tan alto. Y obviamente el miedo o el estigma al VIH, eso es uno de las barreras más grandes que tenemos. En cuanto a la atención transgénero, recientemente, vean, en el 2019 teníamos 2,400 pacientes y durante la pandemia incrementó en un 33% la población que teníamos en tan solo dos años. Estos realmente no sabemos, es un fenómeno que ha ocurrido a nivel mundial. Posiblemente con el confinamiento, muchas personas empezaron a explorar su identidad sexual. También el que hayamos aperturado las consultas en línea. Esto ha hecho que muchas personas que no podían, ya sea por el trabajo o la escuela, acudir a una consulta y la tomen en línea, pues bueno, empiecen a integrar a los programas. Realmente la última prevalencia que hemos determinado en VIH es de 21% en mujeres transgénero, la mayoría. Antes del 2018 no habíamos detectado ningún caso de hombres trans con VIH. Actualmente ya tenemos 4 casos que, bueno, están en un tratamiento adecuado. Y la pregunta aquí también, o las dudas que siempre se tienen en el manejo de pacientes ya que viven ya con VIH y están tomando algún antirretroviral con la terapia hormonal. Estos cuadros los tomamos de las conferencias IAS 2019, las estuvieron repartiendo y me parecieron fantásticas porque, bueno, vean cómo la mayoría de los antirretrovirales no tienen ninguna interacción importante, o sea, se puede dar el antirretroviral y el hormonal de manera segura. Anteriormente se habían hecho estudios, por ejemplo, con etinil-estradiol en mujeres cisgénero, utilizándolos como método anticonceptivos y reportaban que por la competencia que había en el citocomo P450 a nivel hepático, se inhibía el efecto del hormonal, pero eso únicamente me traducía a que si tú querías utilizar un hormonal como método anticonceptivo en un antirretroviral, posiblemente te pueda fallar el método anticonceptivo. Pero en el caso de la población transgénero, las dosis que se utilizan son más altas, no son microdosis,
Y bueno, únicamente etinilestradiol es el que no está recomendado, pero por el riesgo cardiovascular propio del etinilestradiol, no por el efecto que tenga con algún antirretroviral. De los más seguros que, en el uso de estrógenos con los antirretrovirales están justo los de nueva generación, Maraviroc, Bictegravir, Ragravir, TAF, TDF. Básicamente es seguro utilizar la terapia hormonal. El resto de los antirretrovirales no habla de que no se pueda utilizar, sino que solamente habla de que pudieras tener que ajustar la concentración del hormonal para alcanzar el efecto deseado. E igual con los antiandrógenos, no hay ninguna interacción farmacológica, a excepción de finasteride, que pudiera ser que necesites ajustar la dosis de finasteride. Sin embargo, finasteride es uno de los antiandrógenos que menos utilizamos en la terapia hormonal, debido a que no tiene tantos efectos antiandrógenos como deseados, y aparte el costo es muy, muy elevado. Y en el caso de los usos de testosterona, de igual forma, se utilizan de manera segura, y vean cómo también los fármacos de nueva generación, como Bictegravir, TAF, se pueden utilizar de manera segura sin ninguna interacción farmacológica. Tal vez con los que pudiera haber a mayores interacción en el metabolismo, pudiera ser con efavirenz, con nevirapina, pero igual más bien sería el ajuste de testosterona y no del antirretroviral. Entonces, realmente es seguro utilizar el antirretroviral con el hormonal. Entonces, vean la serie de servicios que ofrecemos en cuanto a detección de VIH, ITS, salud mental, terapias hormonales, estudios de gabinete, insumos de prevención, intervenciones psicoeducativas. Y esto ha ayudado a que la cascada de atención en VIH vaya mejorando día con día. Más del 80%, ya actualmente casi el 90% de la población que ha estado en el servicio de endocrinología se ha realizado una prueba de VIH, lo cual es un logro, porque lo que nos reportan otros países es que solo el 20%, solo el 15%, máximo el 30% se hace una prueba de detección de VIH. Entonces, al no realizar una prueba de detección oportuna, pues obviamente no va a tener acceso a un tratamiento. La terapia hormonal realmente es segura. Los eventos trombóticos, por ejemplo, en mujeres trans, es muy baja la incidencia, y generalmente se presentan los primeros 3 años de tratamiento, y la mayoría se ha relacionado a mujeres trans que son fumadoras o que tienen alguna cirugía mayor, como incluso la cirugía de resignación de sexo, y que inician de inmediato la terapia hormonal. Eh, Existen otras actividades comunitarias. Esta es una diapositiva que me compartió Andrea Luna, que es la que dirige el colectivo trans. Y bueno, tienen la verdad una gran serie de actividades sociales que se sale de nuestro alcance en la parte médica, pero van a puntos en donde las mujeres trans realizan trabajo sexual en las calles para invitarlas a hacerse pruebas rápidas de detección, y vincularlas de inmediato a algún centro de salud o a algún área, a un lugar de atención en VIH. También identifican a líderes comunitarios o lideresas comunitarias, por ejemplo, en los salones de belleza, albergues, algunos puntos de encuentro. Esto se hace en 10 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, y se les ofrece insumos de prevención y se les invita a realizar las pruebas rápidas. También empezaron en la clínica de Iztapalapa un grupo de alfabetización trans, en donde una compañera trans que con formación en el INEA imparte clases para enseñarles a leer, escribir y a incrementar el nivel de estudios. Esto empezó en la clínica de Iztapalapa, y al ver que fue un éxito, a través de la alcaldía de Iztapalapa consiguieron nuevas aulas. Estas son algunas imágenes que nos compartieron del trabajo tan importante y tan bonito que hacen. Vean, incluso en el salón de belleza, que te ofrezcan insumos de prevención, preservativos, gel, que te realicen una prueba de VIH y te acompañen en el proceso de la detección, de ir a la clínica. Prácticamente ellos los acompañan a la clínica hasta que ya empiezan a recibir su primer tratamiento antirretroviral, ¿no? También visitan a los reclusorios, les ofrecen talleres de cómo poder mejorar su vida en prisión. Y esto recientemente, lo que ellos me comentaron es que con el cambio de gobierno perdieron mucho apoyo económico,
de tal forma que hicieron una alianza con la Clínica Condesa, quienes, quien actualmente les provee de esos insumos para que no dejen de realizar el tipo de actividades que se están haciendo tan bonito. Y gracias a esto hemos tenido un mayor número de casos en la detección. Ahora, ¿de qué se mueren las personas trans o las mujeres trans? Se mueren por VIH, esa es una realidad, y se mueren por suicidio y se mueren por violencia, pero no se mueren por el uso de la terapia hormonal, siempre y cuando la terapia hormonal obviamente sea bien supervisada por el médico. De las personas que han sufrido algún evento cardiovascular, se ha ajustado y han encontrado que el tabaquismo es uno de los factores principales para el desarrollo de enfermedades trombóticas, de tal forma que cuando iniciamos una terapia hormonal, la sugerencia sí es dejar de fumar. Y bueno, para finalizar, concluyendo con todo esto, pues realmente las personas trans sí tienen un riesgo desproporcionado para contraer VIH. Hay una serie de barreras o de desafíos que tenemos que resolver en cuanto a prevención y detección de VIH. Hay que explorar más a fondo determinantes sociales, aprobación también de la parte política en cuanto a la aceptación de la identidad de género y también tener mayores servicios en donde se ofrezca en un solo lugar la terapia hormonal, servicios de salud mental, PrEP e incluso el antirretroviral. Y bueno, pues también es importante que el médico aprenda a dar una atención de calidad, una atención sin prejuicios. No somos policías, no somos jueces para discriminar o estigmatizar a una persona. Y también hacerles ver que la terapia hormonal es segura, incluso si se administra junto con PrEP o con algún antirretroviral. De mi parte sería todo. Les agradezco mucho la invitación y pues bueno, estoy abierta a preguntas. Muy bien, muchas gracias, doctora. Soy el doctor Javier Cruz, aquí de AMBI. Este, vamos, si hay algunas preguntas en su auditorio, vamos a empezarlas a realizar, ¿ok? ¿Ok? Aquí nos comenta la doctora Norma Rivera. eh, Voy a leerla textualmente, ya usted nos ayuda a responderla. Dice, he tenido varias veces la frustración de enviar pacientes trans a la consulta de endocrinología de tercer nivel para terapia hormonal y los han rechazando diciendo los endocrinólogos que ellos tratan enfermedades endocrinológicas, que ellos están sanos, así que no los atienden. Aquí no hay clínicas para atender personas trans que desean terapia hormonal. ¿Cómo se puede sensibilizar a los médicos para los cuales solo hay personas binarias, hombre, mujer o mujer y ya? Bueno, actualmente apenas, por ejemplo, la Universidad Autónoma de México ya incluyó una materia que justo es atención en salud a la población LGBT, que es para mí es algo muy bueno, es un inicio muy importante, pero ya en la parte real, en la clínica estamos abiertos, pueden solicitar a través de la dirección apoyo para capacitación de médicos o para dar pláticas de sensibilización a médicos o a clínicas e incluso hospitales en donde sí se requiere la participación de todo el personal. Solo hay que hacerlo como una programación y nosotros estamos abiertos para hacer este tipo de capacitación. Entonces, creo que al final les dejé mi correo también por si tuvieran algún tipo de, por ejemplo, de dudas o deseo incluso también de rotar con nosotros en la clínica. Actualmente ya estamos recibiendo residentes de endocrinología de Centro Médico La Raza, de Centro Médico Siglo XXI, que anteriormente no se hacía. Recientemente el Hospital Infantil de México también va a empezar a enviar a los residentes de endocrinopediatría. Entonces se espera que a futuro esto vaya creciendo poco a poco, pero sí es importante empezar a sensibilizar a todo el personal de salud. Muchas gracias, doctora Román, por tu excelente presentación. A pesar de que, bueno, yo tengo la oportunidad de trabajar en el mismo centro que tú, realmente creo que el enfoque que le damos a la atención de los pacientes es bastante diferente. Mira, hicimos una pequeña encuesta y nos respondieron 31 personas previo al inicio. Creo que ya están viendo mi pantalla.
Entonces, mira, aquí dicen, ¿qué porcentaje de personas trans atienden su práctica clínica? Un 12.9% nos comentó que no atiende población trans, pero un 77.4% dicen que atienden pacientes o población trans en menos del 30%. No sé qué opinas de esto, si crees que en los servicios de VIH se pueda presentar esto. Realmente creo que sí hay un tanto, pues, cierto desconocimiento. Creo que en la Clínica Condesa hay un aparato detrás bastante importante que hace un tanto amigable, pero desgraciadamente esto no ocurre en otros centros del país. ¿Qué opinas, doctora? Mira, yo creo que tiene que ver con 2 situaciones. Una es que la población trans a veces no acude a los centros de atención médica porque tienen otras prioridades en su vida, ¿no? A veces, para ellos es más importante tal vez conseguir incluso un lugar donde vivir que en pensar en ir a hacerse una prueba de VIH. Y la otra es que tal vez hacen falta como más campañas de detección justo en los puntos de encuentro de la población transgénero, porque tiene lógica que si tú nunca te has hecho una prueba de detección, pues no vas a ir a una clínica de positivos. Entonces no los vas a ver o no las vas a encontrar ahí. Entonces más bien hay una gran necesidad de hacer una difusión y campañas de detección, pero en sitios fuera de la clínica y justo tener esta parte comunitaria en donde casi casi de la manita los lleven al centro de atención. Y en cuanto, por ejemplo, obviamente hay necesidades en salud, no solamente en VIH y no solamente en terapia hormonal, ¿no? Digo, son personas que pueden tener enfermedades, función renal, problemas metabólicos o algún otro problema de salud, pero el personal no está sensibilizado para la atención y al hacerles, por ejemplo, hasta desde que entra la persona a la clínica y todo el mundo se le quede viendo o todo el mundo le haga caras, deciden retirarse. Entonces, yo creo que sí es un gran problema el que tenemos, la falta de sensibilidad del personal de salud y la falta de puntos de encuentro en donde se les realicen pruebas de detección. Gracias por tu respuesta. Adelante, Javier. Gracias. Pues mira, tenemos varias preguntas que creo que podemos ligar algunas. De hecho, están muy interesados, doctor, si nos puede más adelante compartir nuevamente su correo electrónico o la forma de contactarla, porque entre las preguntas que existen son las relacionadas en tener una valoración, aunque sea por videollamada, de a los pacientes y pues que pudiera, si hay realmente alguna forma de poder enviarlos o tener un seguimiento en el caso de la población trans. Bueno, Ok. y como otras partes de otras preguntas nos dicen, ¿cuáles serían los criterios para iniciar la terapia hormonal? Bueno, los criterios son, uno, que sea una disforia de género persistente, generalmente por más de 6 meses. En el caso de los adultos, las guías mencionan que tienen que ser mayores de edad, pero recuérdense que las guías es solo eso, una guía. En mi opinión médica, yo considero que a más temprana edad tienen menor exposición a la hormona endógena, entonces tienen mayor posibilidad de tener los cambios esperados o deseados con la terapia hormonal. Se pide que el paciente tenga la capacidad mental o el juicio de poder firmar un consentimiento informado y comprender los posibles riesgos de la terapia hormonal. Y si se les pide una evaluación previa por salud mental, igualmente mencionaba, no porque pensemos que son enfermos mentales, sino porque desde salud mental también, además de hacer un historial médico en cuanto al área de salud mental y detectar algún problema que pudiera interferir con la terapia hormonal, también se les da esa como consejería de qué cambios esperar, unos cambios realistas con la terapia hormonal, ¿no? Se van sensibilizando los pacientes y manejamos en conjunto. Anteriormente, 2019, las guías mencionaban que se les tenía que pedir experiencia de vida real, que es decir, que llevaran el rol de género con el que se identificaban antes de iniciar una terapia hormonal. Actualmente, pues no lo hacemos porque puede resultar un tanto agresivo pedirle, por ejemplo, a una persona, ¿sabes qué? Quiero que te vistas de mujer. Entonces me dicen, no, yo todavía no empiezo mi transición, quisiera llevarla a la par, pero mientras esa persona tenga la fortaleza mental para enfrentar los cambios y no tenga ningún problema de salud físico, se puede iniciar el tratamiento hormonal.
Y la edad de inicio, pues entre más temprano, mejor, pero tenemos pacientes incluso de 72 años de edad en terapia hormonal sin ningún problema. Ok, muchas gracias, Esmeralda. Mira, hicimos esta otra pregunta. Les preguntamos a las personas que respondieron la encuesta, ¿cuáles son los problemas en su práctica clínica que son comunes en las mujeres trans con VIH? También están interesantes las respuestas. Mira, el 36.7% mencionó que eran problemas relacionados a la salud mental, que eso pues sabemos que puede ser muy amplio, tú ya comentaste, y yo creo que también una pregunta que iría también acá es ¿cuál es el problema relacionado a la salud mental que ves tú? Que también lo acaban de preguntar. El 20% comentan que sí, las personas pueden tener poca adherencia al tratamiento antirretroviral y el 43.3% comenta que hay pobre acceso a los servicios de salud. ¿Qué opinas de las respuestas, Esmeralda? Pues bueno, creo que todos tienen razón en el sentido de, por ejemplo, el pobre acceso a servicios de salud, ya vimos cómo batallan para ingresar e incluso, pues no lo voy a negar, nosotros tenemos una lista de espera, o sea, los tiempos de espera son bastante largos y los pacientes deciden retirarse o ya no regresar. La falta de adherencia, en mi opinión, puede ser por dos razones. Una, porque tienen como el miedo de esa interacción que pudiera haber con el hormonal o piensan que el tratamiento, en lugar de ayudarles, les va a afectar en su salud, porque a veces les da miedo expresarles a los médicos que, por ejemplo, con un antirretroviral no lo toleraron o tienen pesadillas o tienen problemas gastrointestinales serios y sienten que los van a regañar porque, pues bueno, tienen algún otro tipo de sustancias. Y también ahí interfiere lo que les comentaba hace rato, ¿no? Las prioridades que tienen en su vida. O sea, tienen muchas prioridades antes que su salud, lo cual es bastante triste. Entonces, sí, son puntos muy, muy importantes y muy interesantes que habría que analizar a fondo. Y también, bueno, sabemos el caso de pacientes que viven en situación de calle, que viven en albergues, que pues realmente incluso no tienen ni siquiera dónde guardar sus medicamentos. Entonces, sí, son situaciones muy, muy complejas que habría que buscar la forma de empezar a desarrollar programas para apoyar a este tipo de población, ¿no? Gracias, Javier. Sí, muchas gracias. Doctora, continúan unas preguntas muy interesantes. Nos hacen una pregunta que podríamos condensar de la siguiente manera. La terapia hormonal está relacionada con un incremento en el riesgo cardiovascular. Y si este riesgo cardiovascular sería una contraindicación para iniciar terapia hormonal. Bueno, tenemos muchos pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares de mayor riesgo cardiovascular como hipertensión, diabetes. Si este fuera el caso, lo que se pide es que mantengan un buen control de su patología de base, por lo menos unos 6 meses, y hemos tenido muy buenos resultados. El número de personas que han sufrido una trombosis o un evento cardiovascular en la clínica es muy bajito y la mayoría se ha relacionado con ya sea que se apliquen más dosis de la que nosotros indicamos en la consulta, o sea, más dosis del hormonal, con que realizan procedimientos quirúrgicos sin suspender la terapia hormonal, o que, bueno, ya hemos tenido pacientes con deficiencia de proteína S, proteína C, antifosfolípidos, que pueden desarrollar eventos trombóticos y obviamente en esta población está contraindicada el uso de estrógenos, por lo menos. Entiendo. Y complementando, por ejemplo, un paciente que tiene tabaquismo intenso, ¿eso sería una condicionante para no dar terapia hormonal? Tomando en cuenta que, de acuerdo a su charla, pues parece que es uno de los principales factores de riesgo, ¿no? Para complicaciones y Exacto. muerte. Ujú. Fíjate que nosotros, obviamente la población trans tiene mayor posibilidad de consumo de sustancias. No hablo de abuso porque hablar de abuso de sustancias implica otro tipo de parámetros para hacer ese diagnóstico, pero por lo menos del uso de sustancias sí.
Pero fíjate que en la experiencia hemos tenido muy buena respuesta. O sea, cuando yo le digo a un paciente, sabes que de 100 personas que se infartan, 70 fuman, sin siquiera utilizar una terapia hormonal, y aumentamos ese riesgo al utilizar la terapia hormonal, los pacientes hacen todo por tratar de dejar de fumar, ¿no? En su mayoría. Hay casos en los que no, pero tratamos de buscar alternativas seguras. Por ejemplo, utilizar vías de administración, que es otro de los factores que nos ayudan a evitar eventos trombóticos. Es decir, se ha visto que el uso de la vía transdérmica se brinca fenómenos de primer paso y disminuye riesgo cardiovascular, a diferencia de los hormonales orales o intramusculares, ¿no? Entonces, podemos buscar alternativas más seguras en cuanto a la parte cardiovascular, en lo que esa persona inicia un proceso en dejar de fumar, pero contraindicarlo como tal, no. Perfecto, gracias. Bully. Ok, gracias, Javier. También hicimos esta otra pregunta, doctora. ¿Cuál considera como principal factor de vulnerabilidad que enfrenta a la población trans? Y pues también interesantes las respuestas. El 46.7% considera que falta de empleo y que sabemos, desgraciadamente es una realidad, que muchas personas al tener falta de empleo frecuentemente recurren al trabajo sexual. Y también el 43.3% considera que la discriminación que retrasa su transición. ¿Qué opina de las respuestas, doctora? Yo creo que el principal en este caso sería la discriminación. O sea, ese estigma y discriminación es el que va a desencadenar todo lo demás. Entonces, si todos estuviéramos sensibilizados, o sea, como sociedad, como personal de salud, e incluso les mostré la imagen de gemelos idénticos en donde a una chica se le bloquea la pubertad. O sea, realmente si se les permitiera vivir su identidad de género, si tuvieran ese apoyo familiar y social, pues bueno, no tendrían que recurrir a trabajo sexual, que no, hay a quienes sí les gusta realizar trabajo sexual, digo, finalmente es un trabajo, pero hay a quienes no, ¿no? Entonces, si se tuviera ese apoyo, pudieran tener mayores grados académicos, mayor posibilidad de empleo, ¿no? Incluso empleos donde fueran realmente visibles, ¿no? Y no estar en un call center detrás del teléfono donde nadie los ve. Entonces, yo creo que a partir de la discriminación y del estigma viene todo lo demás. Muchas gracias por la respuesta, Javier. Sí, muy bien. Miren, aquí hay una pregunta muy interesante del doctor Juan Pablo que dice que si en la población trans hay mayor riesgo de tener resistencias transmitidas. No sé si hay algún ensayo clínico que nos pueda dar respuesta a esto. Y de paso dice, en caso de tener un paciente multitratado, si habrá un esquema ideal, es decir, yo considero que a lo mejor tomando en cuenta lo que mencionó en su plática, que los esquemas con inhibidores de integrasa o nuevos fármacos están asociados a menos interacciones de yodo, si habrá que persistir o tratar de reciclar lo más posible estos esquemas. Ok, mira, con la primera pregunta, realmente no hay tantos estudios en ese sentido. Más bien podría hablarte como de las experiencias que hemos tenido. Eh, realmente para las resistencias en antirretrovirales, el principal, y me parece que eso es también en la población general, no me dejará mentir el doctor Gudiño, que es la falta de adherencia. Entonces, al tener esa falta de adherencia, obviamente se van generando resistencias. Y pues bueno, es lógico pensar que si la población trans tiene relaciones sexuales de mayor riesgo o sin protección, pudieran tener este tipo de infecciones o coinfecciones resistentes. Sin embargo, la experiencia también que hemos tenido es que ya una vez que están en control, las pacientes se sensibilizan y se les proporciona ahí el uso del preservativo. Entonces, fomentamos mucho el uso del preservativo, se les da clases de cómo utilizar el preservativo adecuadamente y la mayoría de las pacientes ya van por sus insumos, ¿no? De manera constante. El problema son con las personas trans que obviamente no acuden a estos servicios, ¿no? Que son con las que hay más trabajo por hacer. Y la segunda pregunta, se cortó un poquito la señal, no te alcancé a escuchar. Sí, claro. Sí. Eh,
La segunda pregunta dice que si en un paciente que ya es multitratado y que se sospecha que ya tenga resistencia a varios fármacos, si es recomendable tratar de mantener los esquemas que hacen menos interacciones con la terapia hormonal. No, aquí lo que siempre hay que darle prioridad a la terapia antirretroviral. E incluso nosotros lo que hacemos es pedirles a las pacientes que antes de iniciar la terapia hormonal, les pido que estén indetectables, o sea, que su carga viral realmente sea indetectable. Ya no me voy tanto al nivel de CD4 porque entiendo que a veces al momento del diagnóstico ingresan con nivel de CD4 muy bajitos y entre más bajo sea el nivel de CD4 va a ser muy difícil que este paciente o esta paciente logre subir el nivel de CD4. Y la explicación que yo les doy a las pacientes para que accedan a esto y realmente funciona es, uno, si tú tienes a un paciente obviamente inmunocomprometido, con cargas virales altas, CD4 bajos, obviamente van a estar propensos a tener infecciones oportunistas. Entonces yo les digo a las pacientes, si vas a terminar en un hospital con una neumonía, con una meningitis, con una tuberculosis, porque no atendiste adecuadamente tu terapia antirretroviral, y al momento de darte esa terapia hormonal, vamos a incrementar los procesos inflamatorios que justo son los que van a generar trombos. Entonces, cuando tú le explicas esto a la paciente o al paciente, se apega al tratamiento antirretroviral con tal de llegar a obtener la terapia hormonal. O sea, para ellos la mayoría de las veces la prioridad es la terapia hormonal. Entonces, el tener una terapia hormonal de la mano con un internista, con un infectólogo que lleve el antirretroviral, también realmente va a apoyar a esa adherencia, pero siempre le damos prioridad al antirretroviral. Es decir, si está en falla y ya tiene resistencias, vemos la forma de que se resuelva. Digo, eso lo va a hacer el infectólogo o el internista a cargo, pero ya que esté indetectable, podemos valorar iniciar una terapia hormonal. Y la otra es que obviamente hay repercusión de las hormonas sexuales sobre el sistema inmunológico, eso lo sabemos, y eso es lo que explica el por qué hay enfermedades más frecuentes en varones y por qué hay enfermedades más frecuentes en mujeres. Y lo que sí se ha visto es en el caso de las mujeres cisgénero, por ejemplo, o sea, mujeres que nacieron con el sexo femenino y se identifican como mujeres que tienen VIH, generalmente tienen niveles de CD4 más bajo y batallan un poquito más para incrementar el nivel de CD4. Entonces es el equivalente al utilizar la terapia hormonal. Entonces, cuando tú le explicas esto a las pacientes, sabes que estabiliza tu sistema inmunológico, apégate a tu tratamiento antirretroviral y empezamos inmediatamente la terapia hormonal. Pero siempre la prioridad es el antirretroviral. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Te voy a hacer un par de preguntas ya finales. Creo que pues, sí es importante, creo que sí hay muchas dudas, sobre todo para pues, las personas que a lo mejor no tenemos tanta experiencia en esto. Si hay alguna contraindicación para el uso de terapia hormonal y que si el uso de tratamiento hormonal puede acelerar la progresión del VIH. Ok. Contraindicaciones de la terapia hormonal son las ya conocidas propiamente de los hormonales, o sea, pacientes que ya hayan sufrido algún evento cardiovascular, ya sea trombosis, infarto al miocardio, infarto cerebral, tromboembolia pulmonar, definitivamente está contraindicado el uso de la terapia hormonal. Se les ofrecen otras alternativas ya de tipo tanto de salud mental como la parte quirúrgica para hacer modificaciones corporales. Y como tal, me preguntabas del antirretroviral, que si había... Si hay, o sea, si no, sobre todo si el tratamiento hormonal puede acelerar la progresión de la infección por VIH. No, realmente no, realmente no. Más bien, lo que les comentaba hace ratito, la terapia hormonal eleva los reactantes de inflamación, que justamente son los que van a condicionar la formación de coágulos, pero como tal no va a hacer que progrese la infección por VIH. Y bueno, ya una última pregunta para cerrar ya la sesión. Desde que una persona llega a la clínica trans o que busca un servicio de atención a que puede iniciar terapia hormonal, ¿ustedes tienen contabilizado cuánto tiempo es lo que dura este proceso en que inicia tratamiento? ¿Tú le prescribes algún hormonal? Sí, ahorita, justo era lo que te platicaba con la pandemia.
Y eso fue a nivel internacional, digo, Bélgica, que es como un país primermundista, nos enviaron como sus estadísticas y ellos están ahorita en números rojos, también tienen lista de espera, lo cual nunca había ocurrido. Brasil tuvo que cerrar algunas clínicas porque ya no pudieron con la cantidad de población. Y aquí nosotros, por ejemplo, para una cita de primera vez en salud mental, promedio tenemos 4 meses para esperar una cita de primera vez. Después de la cita de primera vez en salud mental, ingresan a una lista de espera para endocrinología. La lista de espera ahorita de 700 pacientes ya le avanzamos, ya vamos en el 620, entonces ya casi la logramos terminar. Pero las consultas, por ejemplo, si abres un expediente ahorita, después de haber esperado tus 4 meses en salud mental, más en lista de espera otros 3 o 4 meses, o sea, ya fueron ahí 6, 8 meses, y la cita de primera vez va a ser en un mes, por ejemplo, a partir de la apertura del expediente. Entonces, al tener servicios tan saturados, actualmente estamos gestionando para la contratación de nuevos psiquiatras. Ya afortunadamente se van a integrar 3 psiquiatras más. Esperemos que eso nos ayude a agilizar este trabajo. Y de endocrinología también tenemos proyectado contratar por lo menos 2 endocrinólogos más. Y la apertura de la nueva clínica, que es de la Unidad Integral de Atención Trans, también esto ha empezado a despejar un poquito las aperturas de los expedientes, porque esas evaluaciones que ya se habían hecho, les hablamos para ver si ellos desean empezar el proceso allá, ¿no? Entonces, estamos buscando la forma de agilizarlo. Sin embargo, sí está muy saturado el servicio. ¿Por qué? Porque somos los únicos que estamos haciendo esto. O sea, se necesita más gente. Las guías, por ejemplo, te dicen que tiene que ser un endocrinólogo el que atienda a la población en la parte hormonal. La realidad es que no. La realidad es que un médico que esté bien capacitado en la terapia hormonal lo puede hacer, ¿no? Entonces, buscamos que entre más médicos tengan esa capacitación, va a ser un mejor resultado para todos. Bueno, pues muchísimas gracias, Esmeralda. Realmente es súper interesante. Muchas gracias por todo el trabajo que haces. Realmente también esto pues es un reconocimiento, son punta de lanza a nivel nacional en el manejo de personas trans. Entonces, muchas felicidades por tu trabajo. También a la doctora Mitzi Fong, la vi que estaba por ahí conectada. La verdad, un gran trabajo que hacen en la Clínica Condesa. Y pues a nombre de la Asociación Médica Mexicana de VIH, les agradecemos que hayan estado. A la doctora Román, muchas gracias. Y pues muy buena noche a todos. ¿Algún mensaje final, doctora? Pues realmente agradecida con la invitación y sí, efectivamente reconocer el trabajo de la doctora Mitzi Fong, de la doctora Erika González, de todo el área de salud mental, doctor Jesús Ruiz, la doctora Sochi, la doctora Bárbara. O sea, realmente es un trabajo muy bonito. Y también el nuevo personal médico que se integró a la clínica trans, a la UCIP. O sea, la verdad es que vienen con toda la actitud. Está el doctor Gabriel, el doctor César, el doctor Alberto. Realmente es fantástico el trabajo que están haciendo y ni hablar vaya del área de salud mental y los sexólogos que están trabajando allá, de Daniela. Realmente es mucho el trabajo, incluso de trabajo social. Es un trabajo impresionante el que se está haciendo. Entonces, pues esperamos seguir fortaleciéndonos y seguir creciendo y madurando y poderlos ayudar en lo que se pueda, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Excelente noche a todos. Que descansen. Hasta luego.